Bien, Mauricio nos va a contar de su experiencia también en Oulu, eh, pero otro punto de vista. Te cedo la palabra a Mauricio. Muchas gracias. Hola, vale, voy a intentar proyectar mi pantalla. Am, ¿Ya están viendo mi pantalla? Ahí se ve perfecto. Listo. Otra pregunta, ¿todavía la ven? Sí, se sigue Sí, viendo. Bueno, Simón. listo. Entonces, vale, vamos a arrancar. Entonces, bueno, el título de la charla de Colombia, los IOA escandinavos, experiencia de un compañero sudamericano. Bueno, aquí Axel me ayudó con el título. Entonces, primero que todo, yo soy Mauricio Botello, tengo una maestría en Economic Geology de la Universidad de Oulu y soy un geólogo de la Universidad Industrial de Santander, actualmente trabajando en el KEB, en el departamento de exploración, en, en la ciudad de Yalivare. Entonces, bueno, contenido de esta charla, primero que todo me voy a presentar, les quiero hablar de mí y bueno, mi presentación va a ser un poco personal dado el contexto de la charla. Quisiera mostrar de que, bueno, soy una persona como todos ustedes y este contexto, mi contexto, muchas personas se pueden sentir identificadas con esto. Y bueno, esa es la idea. De ahí en adelante voy a moverme a las cosas que me llevaron de Colombia a Finlandia, el proceso, con un poco de énfasis en mi experiencia en Finlandia, más que todo mi experiencia laboral. Y voy a terminar hablando un poco de los depósitos de IOE, Iron Oxide Apatite Ore, hablando de Kiruna, de la geología en general y el metal. Y bueno, entonces mi nombre completo es Fabián Mauricio Botelo Becerra. Y bueno, esta siguiente diapositiva, tuvimos un día de presentaciones en la empresa, de hecho este lunes. Y bueno, acá hay un poquito de mí, que tuve que hablar una diapositiva de 1 minuto, pero bueno, ya empezando en serio. Entonces, bueno, acá un mapa que anda rondando por redes sociales mucho estos días de toda Sudamérica, mapa de elevación con la geología y aquí el mapa muy similar con elevación y geología de Colombia. Entonces, como pueden ver, en el norte de Sudamérica, entre Colombia y Venezuela, está la terminación norte de los Andes. Colombia está cruzada por 3 cordilleras, oriental, central y occidental. En la cordillera oriental se encuentra Bucaramanga sobre un abanico aluvial y bueno, información sobre Bucaramanga, la ciudad de la que soy originario. Acá se ve el abanico, esta es la ciudad. Bucaramanga se encuentra en el departamento de Santander y bueno, un poco de información que no tengo que nombrar toda. Principales, hay más de 1 millón de personas en toda el área metropolitana, áreas rurales. La altitud media es de 959 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, la temperatura, importante para entender el proceso de cambio al que me sometí para ir a estudiar a Finlandia. En Colombia no hay mayor cambio en cuanto a estaciones y en Bucaramanga, en mi ciudad, la temperatura media durante el día es de 27.8 grados Celsius y durante la noche la temperatura mínima media es de 19.2. Y bueno, no sé si alcanzaron a ver cuando compartí la pantalla, que ahorita estamos como a -22, -25, acá en Gällivare, al norte de Suecia. Pero bueno, entonces, yo soy egresado de la Universidad Industrial de Santander, es la universidad más importante del noreste del país. El campus de la universidad maneja un personal de sobre 20.000 personas, entre estudiantes, personal docente, personal planta. Y bueno, yo me gradué de esta universidad en 2014, ese es el nombre de mi tesis. Hicimos un trabajo de petrografía, de geoquímica, de difracción de rayos X, microscopía electrónica y datación de geocronología para esta tesis. Posterior a mi grado, estuve trabajando digitalizando títulos mineros para un proyecto pequeño. Después estuve en una época de desempleo bastante larga, alrededor de unos 8 meses, en la que tuve trabajos ocasionales
visitando títulos mineros, ayudando con el desarrollo de informes requeridos para hacer obras en los títulos. Esta es una foto en un lugar en mi región, en Santander, en la vereda del Trapal. Esta foto la tomé yo, es alrededor de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Allí habían unos títulos, hay unas vetas hidrotermales. El título estaba reservado para la extracción de cobre. Acá en la foto, en la parte inferior derecha, se ve ese pequeño arroyito, en realidad es agua que está drenando de la mina. La entrada es un descenso vertical y está drenando, está lixiviando cobre por fuera de la mina. Entonces todo esto está, bueno, yendo al medio ambiente. Después de este desempleo largo, trabajé para Ecopetrol, la compañía de petróleo del país. Específicamente trabajé para el ICP, que se encarga de la investigación de sus proyectos. Allí desarrollé un trabajo petrológico en base a unos ripios de basamento de una perforación hecha en el Caribe. Entonces tuve que hacer la petrología, tuve que hacer secciones delgadas de ripios y bueno, entonces como mi background antes de irme a Finlandia, entre las razones que me motivaron a ir a Finlandia fue la inestabilidad laboral en Colombia, eh, proyectos mineros que no llegaban como que avanzaban en etapa de exploración, pero nunca realizaban, nunca se podría proponer, nunca empezaban una mina. También el contexto social y bueno, en parte esta foto, la del Trapal y esta Ocamina la agregué porque, bueno, sin decir nombres, una experiencia muy graciosa por allí es que se maneja todo tipo de gente. Y en esta mina, la persona que estaba a cargo de este título minero es una persona con antecedentes penales, que una anécdota muy jocosa es que allí se encuentran bastantes cristales de roca, bastantes minerales muy interesantes, muchos sulfuros y el patrón, el dueño del título, estaba caminando con nosotros, con los geólogos que estábamos visitando. Llegaron los campesinos alrededor de él como, hey patrón, mire, encontré este mineral, encontré este, tiene plomo. Y el patrón fue sacando un revólver de su cinto y diciéndole, mire, ese también tiene plomo. Y yo como, uy, mierda. Entonces, bueno, son muchas razones entre esas que uno dice como, bueno, esto es lo que yo quiero para mi futuro. Y bueno, me fui de Colombia a Finlandia. El proceso, no voy a entrar en detalle porque Axel ya habló mucho de ese proceso. Fue un proceso muy similar al proceso de Axel. La única diferencia es en cuanto a aplicaciones a permisos de residencia, que para mí como colombiano, con solo ciudadanía colombiana, me es requerido tener una visa, un permiso de residencia, pero fue hasta ahí. Tuve que aplicar previamente en la embajada, conseguir la visa y luego poder ir a Finlandia. Pero en general todo el otro proceso fue el mismo que tuvo Axel. Y bueno, acá esta es una foto en Oulu, en la playa que hay en la ciudad, se llama Nallikari. Y bueno, estos son mis pasabordos, todavía tengo las fotos de cuando me fui. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de esta parte de Colombia-Finlandia y esta parte también es muy similar a lo que habló Axel, principalmente, bueno, el nombre Finlandia, los países nórdicos desde siempre suenan mucho en sentido de que aparecen mucho en la prensa por sus altos estándares de vida, condiciones sociales. Toda esta información yo la tenía como en trasfondo en la cabeza. Y estando en Colombia, estudiando geología en la UIS, tuve acceso al capítulo de la SGA, que de hecho, que junto a unos colegas, nosotros abrimos el primer capítulo de la SGA en Colombia. Estando en la SGA, tuve acceso a información, a contactos de la SGA con los cuales establecí comunicaciones y también los newsletters. Y menciono lo de los newsletters en especial porque creo que fue para eso del 2013, hubo un newsletter que hablaba de la exploración minera en Fenoscandia. Bueno, este es un mapa del escudo de Fenoscandia y hablaba de el boom minero que estaba ocurriendo en Fenoscandia. Y acá en esta foto, muy similar a la que mostró Axel, se puede ver la de las rocas, un cratón arqueano, rocas del Paleoproterozoico, el cinturón caledoniano y, bueno, diferentes depósitos minerales de metales preciosos, metales férreos. Acá se puede ver Kirunavara, se puede ver Malmberget, acá es donde yo estoy viviendo ahora. Y bueno, es muy interesante y toda esta situación me animó a irme a Finlandia.
En la Universidad de Oulu, bueno, también tomé parte estudiando en la Universidad de Oulu. Ellos andan constantemente cambiando el nombre del programa. El programa al que yo hice parte se llamaba Economic Geology. Yo entré en el 2016. Y en cuanto a mi experiencia con el tuition, eh, para el 2016 fue el último año que Finlandia tomó estudiantes sin cobrarle precio de matrícula, de tuition, sin importancia su, de su nacionalidad. Entonces fue un golpe de suerte que yo no sabía esa información, aparentemente ya había sido anunciada, pero bueno, corrí con suerte por eso. Y bueno, en cuanto a financiamiento, que no puse información en estas diapositivas, yo saqué un crédito beca en Colombia de una organización que se llama Colfuturo, que ofrece créditos para colombianos para hacer programas de posgrados en el exterior. La intención de este crédito es que las personas estudien en el extranjero y vuelvan a Colombia a desempeñar su profesión. Entonces, al volver a Colombia, ellos ofrecen una condonación del 50% de la deuda, pero si uno no vuelve a Colombia, tiene que pagar la deuda completa y con intereses muy elevados. Y esa es mi situación actual. Me encuentro trabajando en Suecia y pagando mi préstamo completo con intereses que bordean el campo de la usura. Pero bueno, me permitió realizar esa experiencia. Y bueno, me disculpan si estoy hablando muy rápido. En cuanto a la Universidad de Oulu, una información breve sobre el programa, unos puntos clave, unos highlights que ellos mencionan en su página, como, bueno, buena educación, ranking, infraestructura, eh, las teorías, los cursos que ofrecen, pero en realidad esto para mí no tiene mucha relevancia en el sentido de que un programa de maestría, de posgrado, por lo general son muy autónomos. Es más del estudiante realizar las labores que cada quien se propone. Lo más importante de esto es, como mencionaba Axel, es una relación con la industria, como se encuentra en Finlandia, y la Universidad de Oulu tiene una relación muy directa, va muy de la mano con todo el sector minero que se desenvuelve en el país, y eso es muy importante. Y bueno, por resumir, no puse mucha información en cuanto a mi grabación, mi proyecto de la maestría, y ahorita les voy a hablar principalmente es de mi experiencia laboral. Entonces, en cuanto a las preguntas que hacían sobre la validación de títulos y estas cosas, en Finlandia, en realidad, bueno, en Finlandia y casi que en Suecia también, esto no, no hay mucho problema con los títulos. Esto se sabe que uno es geólogo y no, en realidad no piden nada, no piden mayor cosa. Y una historia curiosa de este trabajo, yo hice un trabajo en los veranos de 2017, 2018 y 2019, que si sumo todos esos meses va a más de un año trabajando con esta empresa. Cuando yo entré, yo hice una llamada telefónica, habían llamado a la gente que había aplicado al trabajo, a mí no me llamaron, yo los llamé y eso es una cosa súper importante acá, es demostrar interés con llamadas, tratando de contactar a la gente. Hablé con la persona que estaba realizando el proceso de selección para este puesto y fue una charla corta, como unos 5 o 10 minutos. Le hablé como de mi background, de dónde vengo, qué he hecho, mis intereses, y fue una llamada simplemente para preguntar por la posición. Y el tipo me dijo como, no, bueno, me gusta mucho que esté demostrando interés. A la siguiente semana tenía un correo, recibí un correo que me iban a contratar, que me fuera y que nos encontráramos en tal ciudad sin antes haber recibido un contrato. Y bueno, también se maneja mucho lo que es la confianza. Y bueno, empecé el trabajo y después de un tiempo caí en cuenta de que, bueno, nunca envié la hoja de vida. O sea, esta empresa me contrató sin enviar hoja de vida, sin mostrar título, nada. Y así llegué a trabajar con ellos. Entonces, bueno, se maneja mucho la confianza. Y ya entrando en las particularidades de este trabajo, la empresa se llama Rupert Resources, es una empresa en su mayoría formada por finlandeses, pero sus accionistas y la junta de esta compañía son canadienses. Ellos se encuentran al norte de Finlandia y este es el título minero que ellos tienen. Hay una mina histórica, se llama Pahtavaara. Actualmente ellos realizaron un descubrimiento. eh,
los cálculos de reservas ahorita son como de 3 millones de onzas. La geología de esta área es esto que se encuentra en un greenstone belt. Están explorando por principalmente depósitos de oro, de origen orogénico principalmente. Y bueno, está en un área relativamente cercana a la mina de Agnico Eagle, la mina de Kittilä, que tiene unas reservas de alrededor de 7 millones de onzas de oro. Y bueno, todo esto son rocas principalmente el paleoproterozoico, que fue mi trabajo. Mi trabajo fue principalmente lo similar al trabajo de Axel, fue mapeo de afloramientos, mapeo de boulders y la experiencia en el campo en Finlandia. Es la primera foto arriba, es una foto del fin de primavera, todavía hay parches de nieve, empiezan a aparecer renos por todos lados, hay muchísimos mosquitos, toca estar cubierto, con la piel cubierta todo el tiempo, o si no es insoportable. Y bueno, el sol no se pone. Esta foto de la parte inferior derecha es un atardecer, entre comillas. La foto fue tomada a las 11:30 de la noche, pero bueno, no hay noche. Y acá pueden ver una foto de cómo son los afloramientos. Aquí estuve un poco más afortunado. Este afloramiento se puede ver más, se pueden medir estructuras, pero por otra parte es o todo bosque o boulder fields, producto de la glaciación. Estas fotos ya son en otoño, ya la vegetación empieza a adaptar un color rojizo, eh, temperaturas más bajas, ambientes más nublados y la temperatura puede variar muchísimo. Un agosto que estuve trabajando por allá, de haber venido del verano más cálido en las últimas décadas, que alcanzaron como temperaturas de 30, 32 grados al norte de Finlandia, en Laponia, arriba al norte del Círculo Polar Ártico, temperaturas de 32 grados. Al siguiente mes teníamos temperaturas de -7 todas las mañanas. Entonces, bueno, es toda una ruleta. Posterior a esto también tuve un trabajo relacionado a la geología, pero mi labor en sí no era de geología, sino más de técnico. Estábamos haciendo un muestreo geofísico en el este de Finlandia, en las cercanías de una mina de oro, la mina de Pampalo. Y bueno, estábamos caminando por el bosque, tomando medidas de impedancia. Teníamos que cargar cables, un racimo de cables. Aquí ven como el final de los cables, de un largo de como 100 metros, teníamos que caminar por el bosque a mediados de noviembre, temperaturas que empezaron como a 4 grados, para la segunda semana ya estábamos como a -10. Entonces la primera foto fue cuando nosotros llegamos, todavía un ambiente nublado, finales de otoño, y la segunda semana, en cuestión de 1 o 2 semanas, el lago ya se estaba congelando, estaba nevando y bueno, así cambia la temperatura por allá. Bueno, también tuve otro trabajo que fue mi último trabajo antes de empezar acá en Suecia con el KB. Fue para S2 Resources. Ellos se encuentran cerca a la mina de Kittilä, cerca a Kittilä y a Levi, al norte de Finlandia, bueno, donde apunta la flecha roja. El trabajo allí fue un poco más variado. Yo entré a la empresa, bueno, una cosa que tienen las empresas canadienses y australianas es de contratar primero sus geólogos como geotécnicos y a medida del tiempo les van otorgando más labores de geólogo y esa fue un poco mi historia. Yo empecé como técnico cortando núcleos, preparando el muestreo. Más adelante estuve haciendo visitas a los rigs de perforación y marcando las áreas para hacer la perforación de núcleos. Entonces, en la foto de acá se observa un rig de Base of Steel. Es un taladro de rotopercusión que saca muestras de la base de til alrededor de unos de 5 a 2 metros de profundidad o dependiendo de la meteorización puede descender un poco más. Las muestras que se obtienen se ven acá. Estábamos trabajando la muela, las muestras las estábamos macerando y mirando en un estereomicroscopio. Y bueno, todo esto son fotos de entre noviembre y enero. Y afortunadamente en esta área había un centro de esquiado y bueno, empecé a practicar snowboarding y fue bastante interesante, sobre todo para mí, considerando mi contexto y de dónde vengo.
Y bueno, también se pueden ver cosas muy interesantes por allá. Esta foto la tomé enfrente de la cabaña donde me estaba hospedando cuando estaba realizando labores de este empleo. Y bien, entonces, al terminar este empleo, bueno, este empleo terminó de una manera un poco abrupta porque esto fue ¿para qué? Finales del 2019, inicios del 2020 y el empleo concluyó por la pandemia, porque la compañía cesó actividades en Finlandia debido a la pandemia. Afortunadamente, unos meses después había aplicado a un trabajo con el KB. No esperaba mucho de ese trabajo, pero una vez empezó la pandemia, se estaban empezando a cerrar las puertas en diferentes empresas. Esta era como la única oportunidad que seguía activa. Y bueno, tuve varias entrevistas, y apliqué a una convocatoria pública y fui contratado en el KB para trabajar vivo en Gällivare, para trabajar el depósito de Malmberget. Entonces, bueno, ahora la siguiente parte de esta charla va a ser sobre los depósitos IOA y voy a hablar en términos generales sobre la geología del depósito de Kiruna, que es el depósito estrella o el depósito más reconocido de esta clase a nivel mundial. Y bien, entonces, bueno, esta es una foto de Kiruna durante invierno. Se alcanza a apreciar en el fondo, esa es Lusavara, y ahí todavía hay un centro de esquí en la parte superior izquierda. Se ve el trabajo de la minería en el área y bueno, es un pueblo minero que vive en torno, bien, a la minería. Y bueno, entonces, comenzando por la empresa, por el KB. El KB tiene una historia bastante larga. El descubrimiento de este depósito ocurrió en el siglo XVII. Un granjero encontró una muestra con mineral, se reconoció que era hierro y de ahí en adelante ocurrieron procesos de minería artesanal. Fue hasta a finales del siglo XIX que ocurrieron las primeras labores de explotación seria en el área. Y bueno, estas son unas fechas de eventos importantes. En 1888 el primer cargamento en ferrocarril desde Malmberget con la mena. En 1890 se formó el KB, la empresa que actualmente hace posesión de estos depósitos. 1907 el Estado sueco toma parte en el KB, hace parte del KB. Y en 1957 Suecia adquiere el 96% de la compañía. Actualmente el KB es una compañía estatal. Acá una tabla con los valores de las reservas para los diferentes proyectos. Los principales proyectos que tiene esta compañía, todos de depósitos tipo IOA, son la mina en Kiruna, la mina en Malmberget y la mina en Svappavaara. El nombre del depósito es Leveaniemi. Entonces, como, bueno, el total de las reservas es 1.108 millones de toneladas y como un dato curioso, Kiruna ha producido alrededor de 2.500 millones de toneladas a lo largo de su historia. Y bueno, voy a dar una charla siguiente a esto, voy a dar una charla corta sobre la geología regional de Kiruna. Entonces, bueno, de vuelta al mapa regional del escudo de Fennoscandia, encontramos, bueno, rocas del Arcaico, rocas del Proterozoico, el cinturón de Caledoniano, y ya hacia el área de Norrbotten se encuentran los depósitos de Kiruna, Malmberget y Svappavaara, que son depósitos de tipo IOA. En esta imagen podemos ver rocas del Arqueano, em, bueno, rocas de diferentes edades y bueno, la composición de estas rocas, el nombre de estas rocas nos dan una buena noción de sus procesos y su evolución.
Entonces encontramos el basamento arcaico, encontramos, bueno, no se ven en el mapa, rocas ultramáficas que están relacionadas a procesos de rifting continental. Una vez el rifting evolucionó un poco más, al paso del tiempo se formaron rocas más características de cinturones de greenstone, entonces rocas máficas, rocas volcánicas máficas intermedias, rocas sedimentarias de, de, pues, de ambiente marinos, rocas em, limestones, bueno, un poco de limestone, siltstones, esquistos negros. A medida que el rifting avanzaba, también se encontraron rocas más continentales y posterior al rifting ocurren procesos de subducción que forman rocas supracorticales de composiciones más intermedias a más félsicas. Y asociadas a estas rocas supracorticales también hay plutones ígneos. Entonces, acá un poco más generalizado que se puede visualizar con mayor detalle, los proyectos de LKAB, que está Kiruna enmarcado en el cuadro negro, está Leveaniemi o Svappavaara y está Gällivare o Malmberget. Todos son depósitos de hierro. Y bueno, acá más generalizada la litología del área. Acá en esta diapositiva podemos ver un mapa más detallado de Kiruna, del área de Kiruna. Eh, en rojo tenemos el recurso. Estos son lentes masivos de magnetita. Este es el depósito principal. Tiene una longitud de 5 kilómetros y un grosor de 100 metros. El depósito está, bueno, está hospedado en el contacto entre el bloque yacente y en el bloque colgante. El bloque yacente es la formación Luossavaara y está formado por riodacitas. El bloque colgante es la formación Hopuka, que está formado por traquiandesitas. Estos lentes de magnetita fueron de un carácter intrusivo, por lo menos en esta área, a este nivel, y se encuentran instruyendo el contacto entre estas dos formaciones, se encuentran brechas al lado y lado, cementadas por magnetita. También se encuentran otros cuerpos satélites, el cuerpo de Luossavaara, el cuerpo de Rector, Nucutus y otros cuerpos que, bueno, no ocurrieron en este contacto, pero sí ocurren en el contacto entre otras formaciones dentro de la formación Luossavaara. Y se me olvidó mencionar el nombre de la compañía LKB, viene de Luossavaara y Kirunavaara. Esta es una imagen del corte de la sección principal de Kiruna. Y en cuanto a la geología del área, estas rocas yacen sobre el grupo de Greenstone de Kiruna. Sobre el grupo de Greenstone de Kiruna está el grupo de porfiritas, que está formado por metandesitas, metadacitas y unas cuantas formaciones sedimentarias. Encima de esta se encuentra el grupo Kirunavara, que es el cual hospeda la mineralización. Acá de nuevo resalta la formación Hopuka, que es el bloque yacente, la formación Luossavaara, que es el bloque colgante, y en el contacto entre estas dos se encuentra la mineralización principal. También se encuentran los otros lentes satélites que mencioné con anterioridad, entre los contactos en la formación Luossavaara y la formación Matojärvi. En cuanto a la evolución de este depósito, uno de los artículos más actuales que trata este tema considera el desarrollo de este depósito en un contexto de rifting y orogenia cíclicos, en el cual el depósito se forma en un contexto de expansión back arc, en una zona de suprasubducción, en la cual fluidos de magnetita penetran estas formaciones, las intruyen y posteriormente ocurren diferentes episodios compresivos.
un episodio de compresión este-oeste y un episodio de compresión norte-sur y posterior fracturamiento ya más frágil. Y bueno, aquí estas me disculpan por el idioma de las diapositivas, pero estas las saqué casi que sin permiso de una de las carpetas del trabajo. Y bueno, entonces, entre aquí simplemente son unas fotos de la geología del área. Teníamos los del grupo de Kiruna Greenstone. Esta es una foto, son basaltos. Sobre el grupo de Kiruna Greenstone están los conglomerados de Kurravara, que bueno, aquí los pueden ver en la foto. Más adelante tenemos el bloque yacente de Kiruna, que está conformado por traquiandesitas. Las rocas están completamente alteradas por procesos de alteración regional y algunas alteraciones más específicas en unas regiones. Y bueno, aquí también todas estas rocas muy alteradas. También ahora ese es el bloque colgante que muestra texturas volcánicas o masivas. Son litologías riodacíticas de texturas porfiríticas, son pórfidos de cuarzo. Y unas fotos del recurso de la mena. Encontramos que la mena es principalmente magnetita y a menor medida hematita. La magnetita se encuentra con minerales accesorios de apatito, que son altos en fósforo. También ocurre sin apatito y en la mena también se encuentran venas de carbonatos con sulfuros o venas de anhidrita y en ocasiones muy esporádicas, en menor proporción, venas de sulfuros masivos que no tienen mayor importancia económica. Y bueno, acá hay unas muestras que de hecho estas son de Malmberget, más al sur, en el proyecto donde yo trabajo. La foto de la izquierda es una mena mixta de magnetita y hematita. La hematita es más de color azul, la magnetita de color negro. Y a la derecha, magnetita masiva. Y bueno, aquí es un mapa de Malmberget al sur de Kiruna. Esta es la geología, a grosso modo, lo que pasa acá. La principal diferencia entre el depósito de Kiruna, así súper simplificada, la diferencia entre Kiruna y Malmberget es el grado de metamorfismo. En Kiruna se encuentra metamorfismo de grado esquistos verdes. En el área de Malmberget el metamorfismo alcanza grados anfibolita. Y bueno, como nos quedamos cortos de tiempo, les quedo debiendo la geología de Malmberget. Y creo que ya, eso fue todo. Bueno, Mauricio, la verdad muy interesante la charla. Eh, Te quería agradecer, bueno, de parte del capítulo también por sumarte a esta propuesta eh, y darnos tu experiencia también en lo que es trabajar en Kiruna, que es el ejemplo mundial de ese tipo de crecimiento. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer en los comentarios, yo las voy a ir leyendo. Ahí, Pablo, si no te molesta que pregunte directamente. Por favor, por favor. Mauri, te quería consultar si se está procesando o comercializando el apatito como mena de fósforo en cualquiera de los dos lugares. Todavía no, pero hay planes a futuro. Se está empezando a hacer prospección del apatito para tierras raras livianas. Hay 3 principales elementos de las tierras raras livianas que se piensa mirar en el apatito, pero ya como cosa a futuro. Ah, mira, interesante, sí, ahora sobre todo con el tema de los metales tecnológicos en Europa, a modo de comentario, se está invirtiendo mucho en este tipo de programas. Otra pregunta, Mauri, en base a tu último comentario, si hay algún impacto en el grado de metamorfismo o en fases de anfibolitas en tu depósito, que ya sea removilizando la mena o haciendo algún tipo de quilombo estructural en comparación a Kiruna. Sí, esa es la geología que está hecha una mierda.
Esa es la respuesta resumida, porque en Kiruna, pues el corte que les mostré se alcanza a ver como el bloque yacente, el bloque colgante, el oro en el medio. En Manberget estamos hablando de como, y bueno, y como unos depósitos satélites al norte. Acá en Manberget estamos hablando de alrededor de 10 diferentes prospectos dentro de la misma mina. No un Ujú, lente de 5 kilómetros, sino como 10 claro. diferentes prospectos, y la litología es un poco más confusa porque la alteración acá ya es muy fuerte al punto de que es casi imposible reconocer el protolito. Sí, te entiendo. En ocasiones se Y dificulta hasta con la química. so, eh, y a modo de comentario nomás o dato de color para la audiencia, el distrito donde está trabajando Mauri es realmente de mucha relevancia. Incluso llevó a la Alemania nazi a invadir Noruega para asegurar producción de hierro durante 6 años, casi, o 7 años, comprándole a los suecos justamente esta producción. Así que realmente lo que acaba de mostrar Mauri es un ejemplo world class de un yacimiento que puede movilizar, digamos, cosas grandes. Así que muy buena, Mauri, la charla, te quería agradecer, me gustó mucho y bueno, tenés mucha experiencia que creo que le ha servido a los chicos también para ver cómo se puede iniciar los primeros pasos en la industria de la geología económica. Gracias. Acá en los comentarios pregunta Álvaro, respecto al apatito, ¿no afecta a la calidad de los concentrados de fierro? Eh, no mucho, creería, porque el método de procesamiento también incluye separación magnética y el apatito se separa en medio de todos estos procesos, se separa fácilmente. Los principales problemas más a procesamiento y a la calidad del hierro tienen que ver con ocasiones, digamos, en Manberget. Bueno, algo que obvié mencionar en la charla porque, bueno, no daba el tiempo, es que se piensa principalmente que el ore es de un origen magmático hidrotermal. Entonces, la magnetita ocurre principalmente de manera masiva, pero también hay mucha removilización por la parte hidrotermal. Y digamos, lo que es aquí en Malberget, como mencioné antes, el grado de metamorfismo es mucho más alto y en ocasiones, en algunos prospectos, hay más sulfuros en los cuales, por ejemplo, ocurre pirrotita, que también puede llegar a ser magnético, y pirrotita es un sulfuro de hierro que ese tipo de minerales afecta más el procesamiento. Es más como por ese lado. El apatito no produce mucho problema y el apatito no es tan masivo. En las rocas con bastante contenido de apatito, en promedio es alrededor de 5% de fósforo, entonces no produce mayor problema. Buenísimo. Yo te quería hacer una consulta respecto a, bueno, vos comentabas que hay una pista de esquí arriba de la mina. Ah, sí. Eh, ¿Cómo se manejan ellos en el sentido de, porque nosotros acá estamos acostumbrados, en Argentina sobre todo, de que existe una, digamos, una mala prensa respecto a la minería y los proyectos mineros, y ahí se puede ver cómo pueden convivir las dos cosas, ¿no? El turismo Sí. por parte de esta, digamos, de la pista de esquí y la mina al mismo tiempo. ¿Qué prácticas hacen ellos como para poder convivir esas dos situaciones? Bueno, la respuesta no sé si sea alentadora, pero bueno, como mencioné, la historia de esta mina es bastante extensa y como, bueno, el detalle que se me olvidó mencionar también, bueno, lo que mencionó Axel, son historias muy extensas que vienen de tiempo muy atrás. Acá la situación también es compleja en cuanto a la minería. La minería también es mal vista por alguna comunidad que está muy dentro de la hora verde, que, bueno, no quiero entrar en detalles. El cuento es que también la minería es mal vista, solo que el plus de esta área es que la mina existe desde hace mucho tiempo y el pueblo existe en pos de la mina. Entonces, importa la mina más que ese tipo de turismo. Igual esta pista en Kiruna es pequeña y es más como la gente el fin de semana va a disfrutar la pista. No es que venga alguien de otro lugar. Lo que sí hay es esto, donde yo vivo en Malberget, sí hay un centro de esquí más grande.
Entonces, por acá como que le están tratando de empezar a meter más al turismo. Buenísimo, buenísimo. Acá Axel dice, algo interesante también es que el pueblo ha ido siendo desplazado a medida de que del minado, ya que más de 2 siglos avanzó Kirunavara presentando subsidencia y necesidad de movilizar infraestructura, casas, hospitales, etc. Sí, actualmente una de las principales, bueno, es un pueblo pequeño, digo principales vías, pero no se vayan a imaginar una troncal grandísima. Una de las principales vías en Kiruna está colapsando y están teniendo que reubicar rutas. O acá donde yo vivo en Yalivare, ya son dos pueblos, Yalivare y pegado está Malmberget. Son casi la misma cosa, pero toda la gente de Malmberget está siendo movida progresivamente a Yalivare porque el área también está colapsando en Malmberget por la actividad minera. Entonces la gente ya acepta y asume la situación. Y todo, digamos, toda esa movilización de infraestructura, vos comentaste que esta empresa es 90% propiedad del Estado sueco. Ajá. Ellos mismos van, digamos, el gasto de ese movimiento lo van haciendo ellos desde el Sí. Estado. Esto, compran los terrenos o en ocasiones mueven las casas completas. La montan en un camión y la mueven a otra área. En serio. Qué bueno, la verdad que me sorprende mucho cómo pueden convivir las dos cosas, la verdad. Acá, digamos, la minería se hace en lugares hiper alejados, no existe tanto esa convivencia entre la sociedad y la minería. Me parece que es muy valorable eso. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, si no podemos continuar. Yo te quería agradecer, bueno, también de parte del capítulo por la charla, la verdad, bueno, a mí personalmente Quirona me parece un... Eso te iba a preguntar, casi me olvido. Nosotros cuando estudiamos en yacimientos Quirona, lo vemos junto con IOCG. Sí. Y, y habla de que es como una, digamos, es como un espectro, digamos. Quirona vendría a ser la parte más profunda, de mayor temperatura, y los IOCG más clásicos, los conglomerados más clásicos, serían de menor temperatura. Y nunca me terminó de cerrar eso. Digamos, ¿se ve esa transición o digamos, eso es solamente de la teoría así? Pues un factor a considerar sobre los IOCG es que es una categoría muy amplia. Entonces no es que esté tan bien definida como decir un pórfido. Entonces, a lo que voy con esto es más de que hay muchos desacuerdos. Entonces, una persona puede decir algo y luego la otra lo contradice. Lo que sí es de Kiruna es que Kiruna ahorita el modelo más aceptado es algo similar a lo que ocurre en Chile, en el Laco. Entonces hablan de que posiblemente este hierro proviene más de una cámara magmática en la que ocurrió un proceso de immiscibilidad y estos fluidos férricos ascendieron a superficie. Entonces sí son de más temperatura, pero también se presume que ciertos de los depósitos, por ejemplo los del norte de Kiruna, pueden representar etapas más efusivas del depósito. Y algunos otros autores hablan de que la conexión con IOCGs puede ocurrir, pero más que el énfasis en temperatura o este tipo de settings, es más como temporalidad, porque hay otros depósitos en el área que están más asociados a IOCG. Digamos, esta región está asociada a IOCGs, hay alteraciones muy extensas, alteraciones sódicas, hay alteraciones regionales de escapolita, pero los principales depósitos que se identifican como IOCG ocurren posterior al depósito de Kiruna y posterior a los depósitos IOA. Entonces, la respuesta es que todavía no hay un consenso. Claro, claro. Bueno, muy interesante tu charla, la verdad, Mauricio, y de vuelta, muchas gracias por brindarnos esta charla, la verdad que lo valoramos mucho. No, un placer. Genial.